Continuamos en la segunda parte de la entrevista a la licenciada Alba Jocelyn Holguín, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud, ADIMARS. Bien, nos interesa saber, dado que ella representa a 6 de las 20 ARS que hay actualmente en el mercado, algunas de ellas no son obviamente las que tienen las de mayor volumen de afiliados, si el trato es equitativo hacia ustedes por parte de la Tesorería de la Seguridad Social al momento de uno de ser compensados por los servicios que brindan. Es exactamente lo mismo, la cápita es única. Es única para todas las ARS en el régimen contributivo. La única diferencia de la cápita, de monto de cápita, es la del régimen subsidiado, que es lógico, es el Estado el que es menor el monto. Incluso nosotros también estamos solicitando, una de las solicitudes que se ha hecho, que no es de ley, no es modificación de ley, es que la cápita para el régimen contributivo sea la misma cápita para el régimen subsidiado. Pero actualmente todas las ARS recibimos la misma cápita por cada afiliado, 1.619,81. ¿Y la régimen subsidiado en cuánto está? Está en 800, mira, 800 y pico. Te pudiera confirmar cuál es la cápita. Para el sector público poder contar con más recursos. Pero es mucho entonces. menor, Sí. es mucho menor. Y claro, y eso se basa en que es un régimen cerrado, o sea, donde la ARS, que es SENASA, es la que ofrece los servicios, es la única ARS pública creada por la ley 8701 y ella ofrece sus servicios a través de los hospitales que están todos congregados o aglomerados en el Servicio Nacional de Salud. Sí, bien. Algo más. ¿Cómo ha impactado el tratamiento del COVID? Es decir, ¿cómo se la han ingeniado para sobrevivir estas ARS precisamente en momentos en que han tenido que, en algunos casos, hacer más de lo que podían o quizás más de lo que su posibilidad económica le permitían para cubrir la demanda de pacientes afectados de COVID? Correctamente. Mire, durante la COVID, los momentos fuertes de la pandemia, hubo una sinergia que no se había dado en el sector salud, donde los prestadores, las ARS, el sector gubernamental, órganos reguladores, todos teníamos prácticamente reuniones interdiarias para darle seguimiento a todas las necesidades de los afiliados. Nosotros nos podíamos reunir desde un domingo a las 11 de la mañana hasta un lunes a las 10 de la noche para despejar todas las necesidades que tenían de cobertura que tenían los afiliados. Hubo muchas concesiones de parte de las ARS, ustedes supieron que se publicó que nosotros como asociación aportamos 162 millones de pesos para la adquisición de las vacunas en el mes de enero, finales de enero, principios de febrero, y así lo hicieron también el otro grupo de ARS, así lo hizo el CONEP. Todo fue dirigido a través del CONEP en realidad. Con los prestadores lo que se ha hecho es firmar convenios adicionales a los que se le paga por tarifarios ya convenidos por la prestación del Seguro Familiar de Salud o el plan básico. Como desde el año pasado, en abril, se firmó un primer convenio con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, la ANDECLIP, donde se mejoraban todas las tarifas y honorarios médicos de los prestadores que entraran en la prestación de COVID, porque no todas las clínicas se habilitaron por el MISPAS para prestar o para dar cobertura en COVID. Hay clínicas que se quedaron fuera por decisión propia o porque simple y sencillamente su estructura no les permitía habilitar espacios para atender pacientes COVID. También asumimos todo lo que era EPP, o sea, los equipos de protección personal de los médicos. Las tarifas y los honorarios médicos se elevaron desde un 100 hasta un 300% y se mantienen todavía al día de hoy. Ya estamos conversando de desmontes graduales. ¿Por qué? Porque ya se ha conseguido motivar e incentivar a que todas las personas se vacunen. Y claro, ya las demandas han disminuido. Ahora bien, no sabemos qué va a pasar en septiembre. Estamos un poco,
esperando cuál va a ser la respuesta de la población, porque si bien es cierto que hemos logrado, como decía ahorita nuestro presidente Luis Abinader, el 40% de la población se ha vacunado, todavía hay una parte importante que debe vacunarse. Debe vacunarse y no sabemos, o sea, por motivos distintos, religiosos, por creencias particulares, no lo han hecho. Porque de verdad que se ha hecho todo el intento, se han hecho todos los esfuerzos para que todo el dominicano tenga acceso a los servicios de vacunación. Al respecto, lo que usted comenta, en semanas atrás tuvimos aquí al doctor Rafael Mena, y que él comentaba justamente que estaba todavía pendiente el renovar el convenio que tenían ellos con todas las ARS para enfrentar la pandemia, justamente por no recibir el gran argumento, una cifra pendiente de pago que superaba los 4.000 millones de pesos, básicamente por test de PCR y por paciente atendido, ¿cierto?, en UCI. ¿Qué ha pasado con esa situación? ¿Se ha ido mejorando? ¿Se mantienen los convenios al respecto con Andeclip, a pesar de que aparentemente la pandemia está mejorando en términos de cantidad de contagiados y gente que está ingresando, ¿cierto?, a ser internada y hospitalizada? Como decía, el convenio viene arrastrándose, o sea, viene honrándose desde abril del año pasado. Venció el 1 de agosto, o sea, el domingo de la semana pasada. En esta semana y la anterior nos estamos poniendo de acuerdo a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para celebrar un nuevo convenio, porque es que no se puede dejar al final desprotegido el afiliado. Y nuestra mayor preocupación es que haya una falta de cobertura al afiliado, y en ese sentido se está conversando sobre mantener una gran parte del convenio y mejorar otras partes que ya se puede implementar, como son las auditorías. Por ejemplo, las auditorías presenciales no se estaban dando. Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba pagando por promedios. Había muchos centros que estaban permitiendo las auditorías presenciales, habían otros que no, que se estaban acogiendo al convenio. Lo que, claro, no permitía transparentizar y revisar en realidad qué es lo que se está otorgando y qué es lo que no se está otorgando al paciente. Esa es una parte que se va a mejorar en el convenio. Y eso promueve la calidad de servicio, por supuesto. Al final es un plus para el afiliado, es un plus para todos nosotros que somos usuarios del sistema de salud. Pero sí, la línea que hay o la decisión que hay es de que se extienda este convenio hasta el mes de diciembre, porque esperamos que ya en enero tengamos algún tipo de normalidad en lo que es el sistema sanitario. Esperamos en Dios que así sea. Eso depende justamente de la ciudadanía y que la conciencia de que se vacunen. Correcto. Hacemos el llamado nuevamente a la importancia de vacunarse a todo el mundo, porque eso en países que ya han logrado tener al menos el 80% de vacunación, se ha demostrado que se ha logrado la inmunidad de rebaño y los índices de contagio han bajado al mínimo, y ya comienza, ¿cierto?, la reactivación económica a notarse mucho más fuerte. En cuanto, perdón que te interrumpa, Horacio, en cuanto a la parte de la pregunta que tú me decías de la deuda que se mantenía con las ARS, esa deuda se está pagando y es de PCR solamente. Okay. Toda la otra parte se está manejando por una cápita adicional que se va a estar dando hasta el mes de diciembre. Esa deuda de la PCR más bien indirectamente es una deuda del Estado. Sí, pero los prestadores nos solicitaron a nosotros, a las ARS, que fuéramos garantes de esos servicios, porque claro, venía un gobierno nuevo entrando, había una situación de incertidumbre financiera, y bueno, y nosotros éramos las más llamadas a dar ese apoyo a la población dominicana. Y desde esa posición, desde su posición de directora ejecutiva, y a través de lo que se percibe atrás de las ARS, por parte de ellas, entonces, ¿se ha notado una disminución en la demanda? O sea, es decir, a la par con la vacunación de la población, es decir, se ha disminuido
muy drásticamente la demanda de las pruebas? Bueno, la demanda de las pruebas, usted supo que el MISPAS decidió que no se van a dar más que una prueba. Ajá. Y que para esa prueba, dentro del protocolo del Ministerio de Salud, debe existir primero un antígeno, y el antígeno debe dar positivo. Okay. Y para que ese antígeno se ejecute, tiene que pagarlo el afiliado directamente. Después de que ese antígeno da positivo, entonces es que se cubre la PCR para confirmar lo que el antígeno me dio. Okay. Entonces, actualmente solo se está cubriendo una PCR en el sistema privado. En el sistema público es otro el tema. En el sistema público ellos están dando sus coberturas de PCR en los hospitales. Que es importante aclarar que las ARS siempre hemos estado ahí, o sea, y déjeme decirle, yo tuve un testimonio que lo comenté en el Nuevo Diario hace menos de un mes, donde mi abuelita de 98 años salió positiva de COVID, estaba vacunada, gracias a Dios, y la remitieron a un centro COVID, y la ARS fue la que nos sacó de una situación en que el prestador que era de esa ARS, de la red de esa ARS, quería cobrarnos por fuera 150,000 pesos por 5 días de estadía de mi abuelita en la sala de COVID, como honorarios médicos adicionales a los que le cobraba a la ARS. Ajá. Y cabe decir, para que no se malinterprete, no era ni una ARS de Adimars ni era una ARS de ADARS. O sea que, ¿cómo se solucionó el tema? Y eso es para que la gente vea también la importancia que tiene el que el afiliado tenga su relación con la ARS. Yo llamé a la ARS, presenté la situación y la ARS fue la que resolvió el problema. O sea, fue la que me resolvió a mí de yo tener que salir a un banco a buscar 150,000 pesos para depositarle a ese prestador ese dinero en su cuenta bancaria, ¿me entiende? Entonces, la ARS está ahí también para velar por los intereses del afiliado, no es solo para la administración de su riesgo de salud. Y en ese mismo sentido, y si podemos seguir con el tema de la modificación de la ley, dicen que es necesario modificar la ley para la implementación del sistema de atención primaria, o sea, del primer nivel de salud. La ley establece claramente cuál es la forma de entrar, de acceso o de inicio al sistema de seguridad social en su componente de salud, y dice que es entrando por una unidad de atención primaria. Este es un modelo que nos estamos inventando en República Dominicana. Este es un modelo que se instituyó en el convenio, en la Convención de Alma-Ata en 1946. Pero respecto, licenciado Holguín, la estrategia de atención primaria aquí en el país está documentada, se han tratado de hacer pilotos, han habido ejecutivos e instituciones que han estado a cargo de la atención primaria, que han estado a punto de arrancar con cierta ARS para probar el sistema, y siempre ha existido por algún motivo el obstáculo para arrancar. Todos los gobiernos en los últimos 10 años, ¿cierto?, salen hablando que vamos a potenciar la atención primaria, ahora sí que vamos adelante, y finalmente esto queda en status quo y allí, como muy bien dicen algunos aquí, engavetado. Hoy, con el tema de la pandemia, se ha demostrado que al haber tenido implementado una estrategia potente de atención primaria, en una alianza público-privada, como estaban hablando anteriormente los invitados previos, hubiese mejorado muchísimo el control, ¿cierto?, y los efectos de la pandemia, no solo aquí, estamos hablando de todos los países que hubiesen montado bien el tema de atención primaria. Y respecto a eso, y que usted lo toca en esta conversación, el gobierno y las entidades que conforman hoy día los entes reguladores, el Consejo Nacional de Seguridad Social, la Superintendencia, están realmente convencidos de que hay que implementar la estrategia de atención primaria, tanto pública como privada. En el sector público está implementada hace años. Pero en el sector privado. El sector privado aporta mucho al tema generalmente de la eficiencia. Hay muchos que cuestionan, ¿cierto?, y dicen que la administración de los recursos generalmente en el sistema público no son tan eficientes como lo puede hacer un privado, y ahí la alianza pública-privada es interesante. ¿Qué pasa en ese ámbito, en el ámbito público-privado para la implementación de atención primaria? Bueno, mira, había una cierta resistencia, porque todo lo nuevo siempre va a recibir una resistencia,
de que eso lo que generaba era cierta obstaculización para que el prestador siguiera prestando sus servicios como lo hacía frecuentemente. Ellos entendían que tenían que montar infraestructuras para esto, pero en realidad es una estrategia que tú la puedes montar en cualquier lugar. Hay un manual de MISPAS que exige cierta ventilación de espacio, un metraje, también se exige que sea 500, por cada 500 familias de comunidad, tiene que haber una unidad de atención primaria. Ellos le bautizaron como centro de atención primaria para distinguirlos del sector público, la Superintendencia de Salud. Pero en realidad la opinión generalizada de este momento es que se implemente la estrategia, porque es necesaria. Ahora mismo tanto ARS como PSS estamos de acuerdo en que es necesario implementar la estrategia de atención primaria. Sin dejar a nadie... a nadie por fuera. Porque, por ejemplo, el doctor Mena reclama que Andeclip está de alguna manera... no puede instalar centro de atención primaria. Ellos quedarían fuera del sistema, pero ¿o lo pueden hacer? Pero recordemos que la atención primaria entra y no es un tema que se aplique retroactivo. O sea, la atención primaria va a recibir a todo aquel que demande los servicios, pero hay personas que tienen tratamientos continuos por condiciones de salud. Esos tratamientos continuos se van a seguir respetando, esas personas van a seguir yendo a sus especialistas. Lo que busca en realidad la atención primaria no es solo, como se ha planteado, economizar el bolsillo de los usuarios, es también tener a un usuario educado en salud. Esto quiere decir que yo voy a mi médico internista, que es el que me ve, o al médico familiar, que era el antiguo médico de cabecera, que es el que me ve completa. Que si yo voy por un dolor de cabeza, yo no tengo que ir a un neurólogo, que eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, yo voy por un dolor de cabeza a mi médico de cabecera de mi centro de atención primaria, porque yo estoy adjudicado a un centro de atención primaria, y él determina si ese dolor de cabeza es porque dormí mal, porque tuve una insolación o porque por mi historial clínico, que es el que llevan también las administradoras de riesgo de salud conjuntamente con el prestador, yo tengo que subir de nivel de atención en salud e ir a un especialista y que ese especialista me trate, o si necesariamente tengo que subir a un tercer nivel de atención de salud y hospitalizarme. En resumen, licenciada, si Andeclip, por ejemplo, o cualquier institución o prestador quiere instalar un centro de atención primaria cumpliendo justamente todos los protocolos del MISPAS y los índices de controles, no tendría ningún inconveniente por hacerlo. Absolutamente, entendemos que no. Bien, bueno, pues muchas gracias entonces por estar con nosotros en el día de hoy. Alba Yoselín Holguín, también las gracias a Horacio Montenegro por estar con nosotros en una edición más de Salud y Previsión 110. Les recordamos que estas entrevistas, los análisis y los comentarios estarán disponibles en unos instantes en nuestra cuenta de YouTube, Revista 110, para comentar y compartir.